Bienvenidos a los Gatundamentales, mini episodios complementarios cargados de información sobre el mundo felino. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy es un episodio cortito. Hoy vamos a hacer el episodio que te da tiempo mientras conduces al trabajo. Y vamos a hacer como una especie de guía práctica, ¿no? de observación con respecto al episodio anterior, el largo, el que hablamos de la interacción, los parásitos y todas estas cuestiones. Pues ahora vamos a ir a lo práctico, ¿no? Cómo saber si mi gato tiene parásitos y cómo actuar frente a cada uno de estos, lo más habitual, ¿sí? Entonces, sabrán primero que nada que trabajar conmigo no tiene ninguna respuesta simple. A mí no me gusta dar estas verdades absolutas porque la verdad es que esto es biología y no matemáticas. Entonces, vamos a ir primero por lo fácil, que es cuando sabemos que hay diarreas o problemas digestivos, ¿no? Y que sabemos que lo primero que hay que mirar es si hay parásitos. Esto, si tenemos una diarrea y contiene moco, contiene sangre, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, el moco se ve. El moco no tiene ningún secreto porque se ve por encima, como si tuviera una capa por encima estas caquitas. Yo sé que algunos estarán diciendo, ay, habla de cacas, pero hay otros que van a estar diciendo, sí, yo tengo el chequeo de mi gato y sus cacas, ¿no? Luego tenemos aquella que es la sangre. Tenemos sangre que puede aparecer digerida o no. Si aparece sangre roja, eso normalmente son más heridas a nivel del intestino grueso, ¿vale? Y la sangre oscura viene de que se ha digerido, ¿no? Entonces puede venir de intestino delgado o de otros lugares, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta esto, que cómo veo yo una caca que tenga sangre. Pues si es muy, muy oscura, ¿vale? Voy a tener que buscarla. A veces hay que hacer análisis y ver si hay sangre en heces, ¿sí? Pero en otras veces la vas a ver afuera, que esto es la sangre del intestino grueso, ¿sí? La que se ve roja y brillante, que no ha sido digerida. Entonces, si nuestro gato tiene una moco o sangre en sus heces, pues intentaremos buscar primero giardias, tricomonas, ¿vale? Que son recurrentes. Lo interesante de estas es que no son tan fáciles de encontrar, ¿vale? Es muy importante cómo se toma la muestra. Y según algunos investigadores, lo que dicen que, por ejemplo, para las tricomonas es mejor que lo haga un veterinario el análisis, ¿no? Que lo busque. Sí, si sospechas mucho. No es tampoco así sumamente frecuente, con lo cual no nos vamos a quedar ahí. Pero las giardias sí, las giardias tenemos el test rápido, ¿vale? Que suele ser muy, muy popular, pero el problema con el test rápido es que si yo no tengo síntomas muy obvios o no hay una infección activa, pues te puede dar negativo y puede ser falso, ¿sí? O sea, puede ser que igualmente haya. Entonces, para mi gusto, es mejor hacer el PCR. Si yo estoy sospechando por cualquier cosa que hay parásitos de este tipo, giardias o tricomonas, yo prefiero el hermoso PCR que más o menos puede ser preciso y además no requiere de grandes cantidades del parásito. A veces vas a encontrar niveles pequeños, pero quiere decir que están ahí y están haciendo daño, ¿sí? Luego tenemos otros síntomas que también se ven en infestaciones de giardias, que se acompañan a veces con la diarrea, pero a veces no. Y estos son los picores en el cuerpo, ¿no? Este animal que es súper nervioso, pero a veces no entendemos por qué es nervioso. Está como alterado, como si le picara algo internamente, ¿no? Como cuando a nosotros nos pica algo, es súper incómodo, ¿no? Pues esa sensación. Y también podemos tener estos animales con otitis recurrentes, el lagrimeo excesivo, mucha legaña, todas estas cosas que aparecen una y otra vez también pueden indicar parásitos. Como verás, no son tan específicos, con lo cual pues no siempre resulta tan fácil, pero tenerlo en cuenta, que si empezamos a sumar factores que puedan estar relacionados, pues un análisis no viene nada mal. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que no son de las heces? ¿No? Que no los vemos que no los vemos en el sistema digestivo, que se encuentran en la sangre, ¿no? Como por ejemplo por ejemplo los parásitos que afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos uno que es la Hemobartonella, que es una bacteria parásito, ¿sí? Invade a los glóbulos rojos y los va destruyendo, ¿vale? Y sigue invadiendo. Esto causa una anemia regenerativa y se manifiesta con el agrandamiento del vaso.
el vaso, este órgano, ¿no? Que tenemos en el lado izquierdo, ¿sí? Y ese órgano se encarga de limpiar y reciclar las células sanguíneas. Entonces, claro, de repente, como mueren grandes cantidades de células sanguíneas, el vaso tiene mucha actividad y por eso se ve grande. Entonces, esta enfermedad es bastante frecuente en animales adoptados, de perreras y demás, porque se transmite mucho por ahí. Entonces, tenerla en cuenta porque lo primero que vas a ver, y a veces el diagnóstico no se hace adecuadamente, es que se confunde porque el animal no quiere comer y se confunde con que se está generando una lipidosis hepática, esta enfermedad del hígado graso de los gatos. Entonces, a veces pueden estar combinadas porque si el gato deja de comer por muchos días debido a este parásito, puede desarrollarse la lipidosis hepática, ¿no? Entonces, este es un parásito que en cuanto tú veas que el animal no quiere comer, se le ve como cansado, ¿sí? Llévale para ver, primero, lo más fácil que puedes ver es el agrandamiento del vaso, ¿vale? Pero, bueno, y la anemia, claramente, en la sangre, pero no siempre vas a encontrarlo. O sea, para obtener una muestra y tener la suerte, el milagro de encontrar este parásito, lo vas a encontrar sacando muestras de la punta de la oreja, de vasos pequeños donde este bicho puede quedarse atrapado. Entonces sacamos la muestra de vasos pequeñitos, ¿sí? Pero aún así, es encontrar una aguja en un pajar. No siempre es fácil. Pero sí podemos ver que está esta anemia, vemos cómo es la anemia, deja de comer, tal. Y el tratamiento es relativamente sencillo. Es largo, ¿sí? Pero es relativamente sencillo. Entonces, lo más difícil que nos encontramos con esto es el diagnóstico. Así que, por eso no descartemos de decir, bueno, ha dejado de comer, probemos con tal cosa. Yo no, cada vez dejo más de lado probemos un antibiótico antiinflamatorio para ver qué pasa. No, porque muchas veces en gatos lo que está pasando detrás se puede complicar. Y especialmente con este tipo de cosas. Si tu gato no come, le haces un análisis de sangre, ves que hay una anemia, ves que dices, bueno, vamos a ver cómo está el bazo, a ver qué es lo que está pasando, pues este tipo de cosas te pueden salvar de que se complique por una lipidosis hepática, por esta anorexia, y se haga todo difícil y mucho más costoso al final y riesgoso para la vida del animal. Otras veces, que esto también me ha pasado, te vas a encontrar con animales que de repente tienen, bueno, gatos, que tienen temblores, comportamientos raros que nos pueden indicar que puede haber toxoplasmosis o algún otros coccidios, ¿sí? Son otro tipo de parásitos. Entonces, aquí también no nos cuesta nada hacer un diferencial antes de empezar a llamar a neurólogos y especialistas. Lo primero, intentemos mirar las heces y hacer un diagnóstico diferencial. Siempre hay que hacer diferenciales, ¿eh? Esto no nos pongamos vagos. Luego tenemos los parásitos pulmonares o cardíacos, que también se confunde porque como no lo tenemos ahí como en nuestra cabeza, ¿no? Todo el tiempo, y se transmiten a través de vectores, pues pensamos primero que, respira raro, se cansa en el ejercicio, bueno, puede ser corazón, ¿no? Puede tener algo, pero también miremos a ver qué parásitos hay. Y a veces te dicen, los que no defienden el hecho de hacer análisis coproparasitológicos, sino que dicen desparasita todos los meses, muchas veces lo dicen por este tipo de parásitos, porque para saber si hay estos parásitos tienes que hacer un estudio diferente. Entonces, ten en cuenta que cuando vayas a hacer el control, tú dices, yo no quiero desparasitar todos los meses, quiero hacer mis análisis. Bueno, cuando hagas el análisis, al menos durante el verano o en primavera-verano, haz uno que tenga y que incluya encontrar los huevos de parásitos pulmonares y cardíacos. Y este método se conoce como Baerman, ¿vale? Baerman. Entonces tú con las mismas heces que juntas para hacer uno puedes hacer todos los estudios, pero tenlo en cuenta, ¿sí? Porque esto, los que no defienden el hecho de analizar, sino de hacerlo de forma protocolar, lo dicen muchas veces por esto y no carecen de razón, porque muchas veces los dejamos de lado. Entonces, como conscientes y tutores conscientes que van a hacer a partir de hoy, ténganlo en cuenta, ¿sí? Luego tenemos a
los animales que tienen IBD o intolerancias alimentarias. Muchos de ellos han sufrido giardias en el pasado, pero tú no has enterado. O sea, tú lo has adoptado y no has sabido si ha tenido giardias en el pasado. Pero ojo, cuando aparecen este tipo de cosas, IBDs e intolerancias alimentarias, y la alimentación es relativamente adecuada, ¿no? Porque también no es que el IBD sea solo causado por eso, pero el hecho de haber sufrido o padecido de giardias en el pasado puede potenciar este tipo de enfermedades. Con lo cual, no descartes de hacer y chequear con un PCR de que no quede ninguna, aunque no haya síntomas, porque me ha pasado más de una vez. Entonces, es mejor hacer un buen diagnóstico. Luego, cuando quieres hacer el análisis de heces o el coproparasitológico de forma rutinaria, tú vas a pedir siempre endoparásitos. Este es el común. ¿Sí? A veces lo hace el veterinario en su, si tiene microscopio, no es algo complicado de hacer, ¿vale? Entonces hay algunos veterinarios que lo hacen en su propia clínica, lo cual está bueno, está bien. Pero cuando tú vas a usar este sistema como forma de evitar el uso excesivo de antiparasitarios, yo te diría que hasta que todos los veterinarios lo hagamos siempre y hagamos miles de muestras todos los días, el ojo del que no practica lo tiene un poquito menos avivado, ¿no? Como que hay que practicar la experiencia. Entonces, si este es el caso, lo mejor es que lo mandes siempre al laboratorio. A un laboratorio que está mirando esto todo el rato. ¿Sí? Ya sea para ver endoparásitos en microscopio y luego ya que estás, por ejemplo, te pides el PCR de giardias o de tricomonas, si ves síntomas de asma o cansancio, pides el de Baermann, o si sabes que vives en un lugar donde los vectores que transmiten estos parásitos cardíacos y pulmonares también es endémico, pues pídelo, ¿sí? Porque es importante. Entonces, puedes pedir todo en el laboratorio, ¿vale? Se lo llevas al veterinario, el veterinario lo manda al laboratorio y tienes los resultados bastante más fiables, ¿sí? Los otros tipos de parásitos que podamos tener, como por ejemplo las toxoplasmosis la toxoplasmosis, son menos frecuentes o infestan menos de una vez en la vida del gato y demás. También son más frecuentes como la tricomona. No te la vas a encontrar tan fácilmente. Entonces, normalmente esto te vas a encontrar en casas multigatos, criadores, protectoras. Así que, si quieres evitar transmitir esto a tu casa, a tu gato, y trabajas en un sitio donde este tipo de riesgo puede haber, cámbiate de ropa cuando llegues a casa, antes de acariciar a tu gato. Usa los mínimos requisitos de higiene y no vas a tener problema, ¿vale? Pero sí, todos los parásitos, algunos de ellos pueden ser hasta dañinos para nosotros, ¿sí? Entonces, seamos un poquito conscientes. Con un poquitito de cuidado, podemos evitar muchos problemas. Así que esto creo que les va a dejar una guía importante de, bueno, ¿qué hago yo si veo que sospecho que mi gato puede tener parásitos? Estos son los más frecuentes y más complejos o cosas que tenemos que saber para poder determinar dónde está el problema y cómo tratarlo adecuadamente. Cuando hablamos de los externos, las pulgas o los parásitos externos, siempre intenta usar lo natural de forma preventiva y dejar los químicos para cuando sea realmente necesario. También tener en cuenta que los gatos suelen ir más a las pulgas, no suelen tener tantas garrapatas, solo en casos donde o están al lado de perros o protectoras y demás. Entonces, las pulgas, ten en cuenta que el 80% de su ciclo lo cumplen fuera del animal. Con lo cual, no hay, si no tratas el ambiente, estás solamente intoxicando al animal, ¿vale? Entonces, es mejor trabajar mucho sobre el ambiente y tratar de usar lo más natural que puedas sobre el gato. Te voy a dejar un enlace del curso de mi amiga Doris Ramish, sobre desparasitación natural. Y tener en cuenta que a los gatos todos los aromas, los olores, los químicos y demás no les gustan. Entonces trata de buscar la mejor opción para tu gato. Con esto los dejo porque si quieren saber más y cómo funcionan los parásitos, está el episodio largo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Un saludo.